Amigos, ya estamos en presencia de Flor Pablo. Usted dirá, ¿quién es Flor Pablo? Pues una persona que conoce perfectamente el Ministerio de Educación por dentro y conoce a los maestros. Ella ha sido directora nacional de educación primaria de todo el Ministerio de Educación y ha sido, en su último cargo, directora regional de educación de Lima Metropolitana. Si alguien conoce a los maestros, es ella. Flor Pablo, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique. Yo quería preguntarle, le hemos invitado para ver más allá de todos los acontecimientos que han ocurrido hasta el día de hoy. Quería preguntarle, ¿tenemos un magisterio complicado, politizado, o tenemos un magisterio no comprendido? A ver, ahorita yo creo que tenemos un magisterio muy dolido, ¿no? Muy resentido, producto de una serie de situaciones que han ido pasando, que ha hecho que exceda el tema de una demanda gremial, sindical, a un conflicto social, ¿no? Que es en lo que estamos en este momento. Expresiones como los maestros los vamos a despedir, los maestros les vamos a descontar, a los maestros los podemos reemplazar por otros porque es fácil, cualquiera puede ser maestro. Ese tipo de expresiones duele al magisterio, ¿no? Entonces por sí hay todo un tema de revalorización de la carrera, no es una carrera que goce de un prestigio social por una serie de situaciones que no es responsabilidad de este gobierno, viene de décadas. Estructural, ¿no? Entonces, en una situación así es bien importante el manejo no solo técnico, sino político que se le da a un gremio tan importante, el gremio más importante en realidad, y no hablemos gremio en términos de solo de sindicatos, sino de lo que significa la cantidad de docentes que hay a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo que ahí no se ha trabajado adecuadamente. Estos conflictos surgen hace rato, o sea, si vemos este año, ya desde mayo, junio, habían situaciones y creo que ha ido creciendo en esta bola, ¿no? de situaciones. ¿Crecer? Yo creo que sí, que se han dejado crecer. ¿No ha habido una estrategia adecuada para darse cuenta que esto podía llegar a la dimensión a la que ha llegado? Yo creo que conociendo a los maestros, con los maestros se puede conversar. Con los maestros se pueden llegar a acuerdos. Yo creo que los maestros... Hablo con conocimiento de mi cargo de directora de primaria, he viajado mucho al país y el último en Lima. Los maestros se pueden llegar a acuerdos, los maestros están de acuerdo con la meritocracia. Siempre habrá un grupo pequeño y demás están de acuerdo con la meritocracia, con la ley de reforma. Por eso la participación activa en las evaluaciones y demás. Los maestros en general quieren una mejora en la educación, son los primeros que quieren una mejora. Pero, o sea, vienen aquí los peros, pero ahí se dan una serie de situaciones que son en realidad cosas que se pudieron haber manejado, creo, mejor, ¿no? Y eso pasa también por ¿Cuáles, por ejemplo? Doy ejemplos concretos. Por ejemplo, el hecho de los contratados, que es un tema que es muy sentido, ¿no? Los contratados efectivamente ganaban menos, ahora se ha prometido, ya después de todo esto, ¿no? Que van a ganar igual que los nombrados, pero otro tema, los contratados tienen un contrato de marzo a diciembre. Entonces esos maestros obviamente quedan meses sin trabajar. Entonces viene la molestia nuevamente, entonces... Y la inestabilidad. La inestabilidad y que va generando. Por eso digo que esto es ahora. El otro tema, los docentes jubilados. Los jubilados terminan cobrando al final un 40%, no, 60% de su sueldo. Eso quiere decir que te jubilas con un monto bajísimo. Entonces no hay otro tema más. El otro problema, por ejemplo, ya temas de salud y bienestar, tenemos los maestros de las zonas rurales, que claro, se atienden en salud, pero como están en zonas tan alejadas, donde no hay el servicio de salud, no pueden ser atendidos en postas médicas. Por ejemplo, cosas sencillas que creo que si uno conociera por dentro el sector, y si se hablara más, creo, con las autoridades, directores regionales, de UGEL, los propios maestros, son situaciones que se pudieron haber manejado, pero han ido creciendo de tal manera, bueno, eso por el lado del sentir del maestro, porque podemos hablar luego de todo el tema de la representación sindical que viene ya con otros elementos, ¿no? Y ahí sí quisiera terminar la idea, o sea, hay una serie de malestares, ¿no? Por ejemplo, ese temor a la evaluación, pero a la vez los maestros sí valoran que los mejores tienen que estar en el aula, ¿no? Y cuando yo escucho a los maestros que dicen, sí, pues los mejores tienen que estar en el aula, pero si yo no cumplo primera evaluación, segunda evaluación, tercera evaluación, es lógico que yo ya no tenga que estar en el aula. Pero el planteamiento de que, por ejemplo, los maestros que no tengan buen desempeño salgan del aula y cumplan otros roles dentro de la escuela, dentro del sistema, eso no está planteado. Y creo que agarrándonos de la ley de reforma, que creo que es una ley que logró unificar al magisterio, hay que ir haciendo ajustes necesarios
y casi son para el magisterio, y es por eso que viene la incomunicación, de sentido común, ¿no? Porque la realidad, no hay nada más terco que la realidad, pues. Entonces, no es el docente el que se adecua a la norma, ¿no? Sino la norma también como aprende y recoge y la va modificando. Muy bien, ¿no? hablemos de la otra parte. Es decir, existe en realidad una politización en el gremio de los maestros, hay presencia de MODEF, de CONARE, hay presencia de violentistas, hay presencia, o sea, los violentistas, los senderistas quieren aprovechar esa línea para apoderarse de la rama magisterial y también para generar desde ahí su revolución en las aulas, para empezar por ahí. A ver, hay 200.000 maestros ahorita en huelga, más o menos, más, por los números que ayer dio la ministra, ¿no? O antes de ayer. Es imposible, ¿no? Y los números que da el ministro del Interior no nos hablan de esas cifras. Entonces es imposible que haya un copamiento. Y ese es otro elemento de fastidio y de indignación por la cual los maestros han salido. Por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? Yo tengo ahí relación con algunos directores y lo que me decían es ya no salimos ya por un tema ni salarial, sino no pueden decirnos ahora que todos somos terroristas, ¿no? Entonces hay cosas muy sentidas en el magisterio, como el tema, por ejemplo, que ahora se le ponga el estigma de los que están marchando son terroristas y no están en el aula. Entonces ese es un tema que creo que no hay que estigmatizar, que hay, o sea, lo hay. La politización en estas cosas están, pero lo que creo es que teniendo en cuenta este elemento, que hay una politización y que efectivamente el ministro ha dicho que hay nombres, ¿no? Que salgan los nombres, pero yo creo que eso no puede interferir el diálogo. O sea, dialoguemos, ¿no? Con los que haya que dialogar, ¿no? En este momento resolvamos la huelga, porque si ponemos por delante el derecho a la educación de los niños, yo tengo que priorizar que las clases se reinicien. Dialoguemos y luego veamos quiénes efectivamente por temas de apología al terrorismo y demás no tienen que estar, y tenemos que, porque hay normas y demás que establecen que deben de salir. O sea, no hay ningún aval ahí. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Regresamos para seguir continuando con este diálogo. Volvemos. Okay. Muy bien, hemos tenido, digamos, el diagnóstico grande. Para el tiempo que tenemos en televisión, debía ser más grande, pero en fin. Ahora, ¿cómo enrumbar de aquí en adelante la situación para que no vivamos anualmente con la amenaza de una huelga de los maestros? ¿Qué es lo que debería tomar en cuenta el Ministerio de Educación? No hablemos de la ministra porque no sabemos qué va a pasar, pero el Ministerio de Educación, ¿cómo debería ser la tarea del Ministerio de Educación? A ver, el Ministerio de Educación tiene varias tareas. Una es la formación, pensar una política integral del desarrollo docente. Ahorita lo que tenemos son parches de cosas, ¿no? No tenemos una política estructural, ni siquiera la formación inicial, porque la gran deuda social con los maestros es la formación inicial. La formación inicial no ha sido reestructurada, o sea, en las universidades o en los institutos se sigue formando todavía con la precariedad con la que se forman los maestros. Ese es un tema. El segundo es el tema salarial. O sea, y eso también molesta a los maestros, cuando dice, pero se les ha subido 2.000 soles. Por favor, o sea, 2.000 soles, a ver, los maestros en su momento eran parte de la clase media. Con 2.000 soles tú no puedes ser parte de una clase media, eres parte de un sector empobrecido. Entonces, reconociendo eso y sabiendo que efectivamente es un punto de partida, porque además el gobierno ofreció que en el primer año de gobierno, así el incremento de los 2.000 soles no ha llegado al primero, sino que ha tenido que llegar previo a la huelga, eso también incomoda un poco. Reconociendo esa situación, los maestros dialogando con ellos, a ver cómo se va a hacer toda la política de incremento salarial. Y en correspondencia con ello, efectivamente, una política también de evaluación, de ingreso, de ver cómo los mejores se quedan en el aula, cómo no estamos pensando en votar, sino en hacer una reingeniería al interior, pero ubicar en otros cargos a los profesores que efectivamente no cumplan con su rol, porque también lo que vamos a generar es un problema social de desempleo si comenzamos a querer con las evaluaciones sacarlos del aula. Pero también ¿no? es el otro razonamiento que dice, claro, exigen, pero tenemos la peor educación casi del mundo y tenemos, algunos señalan, los peores profesores. ¿Cómo están pidiendo más sueldo si no se preocupan por capacitarse, si no se preocupan por cumplir, si no se preocupan por hacer bien su trabajo? Claro, es que es lo que te decía, mejores salarios
con formación, o sea, comprometerse, tiene que haber un acuerdo, y aquí ya que estamos en un tema en realidad de un conflicto social, tiene que haber un pacto social por la educación entre los maestros, el ministerio, los ministerios, ojo, porque acá hay un tema fuerte de economía, hay un tema vinculado con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión. En general la educación es corresponsabilidad de varios sectores, no es un tema, por ejemplo, el hecho que un maestro, una escuela no tenga servicios básicos de agua y desagüe, no es un tema directamente que apela al Ministerio de Educación, o sea, es un tema más transversal, más complejo. Entonces creo que efectivamente la política salarial es importante, a la par toda la política de formación, de capacitación, de evaluación que tiene que haber, y hay que pensar una reingeniería del sector. Y todo esto, este malestar también viene, en realidad hay un centralismo tan fuerte que el Ministerio de Educación, en su mejor intención, quiero pensar, incluso ya manda las sesiones, una serie de controles que los maestros, creo que este ha sido el momento de decir... la parte normativa, porque también lo que el ministerio y el gobierno dicen es, no, este no es mi problema, este es el problema de las direcciones regionales de educación y es la descentralización que se ha hecho. Claro, todos somos parte del problema y de la solución, pero ahí efectivamente las normas vienen del ministerio, el operador es la dirección regional, el gobierno regional, pero lo que tú ves en la realidad tiene también que impregnar las normas y ese proceso de ida y vuelta no se ha hecho. Entonces creo por eso este último punto de pensar en realidad una reingeniería de cómo se manejan las cosas. Hay que descentralizar más decisiones efectivamente y no solamente a la hora de una huelga pensar que los gobiernos regionales son un actor relevante y a la hora darnos cuenta que no funcionó el acuerdo que hicieron con los presidentes regionales. Entonces creo que hay que retomar el diálogo, hay que no victimizar, ¿no?, ni ponerlos en un rol ahora de villanos a los maestros, hay que calmarlos un rato, hay que dialogar con los que haya que dialogar, hay que deslindar de la gente que está vinculada a apología al terrorismo y a los grupos extremistas, hay que deslindar, y eso será inmediatamente luego que los maestros vuelvan a las clases, o sea, tienen que volver a las clases los chicos, porque el día lunes, o sea, con el día lunes estamos perdiendo 50, 60 días de clases, eso no se retorna. Y otro elemento aquí que ha pasado hoy día en Lima, para finalizar, hoy día en Lima ha salido una resolución donde se declara la huelga ilegal, ¿no?, a propuesta del Ministerio de Educación. O sea, yo digo, es poco tino, en medio de un diálogo, declarar hoy día la huelga ilegal, porque con la declaración de ilegalidad tú descuentas, haces el descuento y luego los despidos, pero lo que sabemos las direcciones regionales es que si yo le pido al docente que recupere, ¿cómo así le voy a descontar? Es decir, luego le voy a tener que devolver y pagarlo otra vez. Todo un contrasentidos. Flor Pablo, muchísimas gracias. Vamos a invitarla cuando ya pase todo este proceso para ver Sí, es un tema muy complejo. Tratar de colaborar con este tema, porque no es un tema de que se cierre la huelga solamente. Es un tema que... Es muy grande. Es estructural y muy grande. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Amigos, una pausa, regresamos. Amigos, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo a las 11 de la noche. Usted puede volver a ver las dos entrevistas, a Nelson Jack y a Flor Pablo, para que usted tenga una visión general de lo que significa la Contraloría y los temas de educación. El próximo domingo a las 7 de la noche, siempre aquí en Canal N, nos volvemos a encontrar.